Hola, bienvenidos. Soy Victoria Costanzo, soy oncóloga clínica y pertenezco a la unidad de cáncer de mama del Instituto Alexander Fleming. Eh, Quería compartir con ustedes algunas novedades de ASCO de este año en lo que hace al cáncer de mama. El lema de ASCO este año fue Arte y Ciencia del Cuidado del Cáncer desde el bienestar hacia la cura. Y realmente fue así en muchas de las presentaciones, en todas las áreas. Había pacientes que hablaban desde su perspectiva en todo, en el bienestar, en la toxicidad, en el acceso. Y la verdad es que esto fue muy enriquecedor. Yo voy a comentar algunos de los tópicos de los que se habló en cáncer de mama, bastante más para cáncer de mama metastásico que para enfermedad temprana. Y vamos a empezar con algunas novedades en cáncer de mama con receptores hormonales positivos y HER2-low. En este sentido, se presentaron los resultados del DESTINY-Breast06, que evaluó trastuzumab deruxtecan versus quimioterapia en primera línea en pacientes con HER2-low y ultra-low y receptores hormonales positivos. Las pacientes debían haber progresado a terapias hormonales y de hecho el 90% de las pacientes había progresado a inhibidores de CDK y un 85% a 2 líneas de terapia hormonal. Tener HER2 low o ultra low que definieron como cualquier tinción de membrana mayor que 0 y menor que una cruz y receptores hormonales positivos. Y se randomizaron a trastuzumab deruxtecan o elección del médico tratante. La mayoría de las veces la elección fue capecitabina. Punto final principal, sobrevida libre de progresión en la población HER2 low y como secundario en la población de intención de tratar y sobrevida global en HER2 low y en la población de intención a tratar. Como ven, estas son las pacientes. Como ven, era una población con toda la terapia hormonal, muy actual, casi el 90% progresados a inhibidores de CDK4/6 y ninguna con quimioterapia en enfermedad avanzada, más del 60% con compromiso visceral. El estudio fue positivo para su punto final principal, sobrevida libre de progresión, con una reducción del riesgo de progresión de 42%, una diferencia absoluta de 5 meses, 13 meses para trastuzumab deruxtecan y 8 para la quimioterapia. La significativa estadísticamente y clínicamente. Y también el beneficio fue significativo en la población ultra low, que era un análisis exploratorio, ¿no? Con una reducción del riesgo de progresión de 20% y también una diferencia absoluta de 5 meses prácticamente, es decir, resultados consistentes en la población ultra low, cuyo análisis era exploratorio, y en la población HER2 low, con altísima eficacia en lo que tiene que ver a el porcentaje de respuestas objetivas. Fíjense, 56% versus 30% para la población HER2 low y casi 62% versus 26% para la población ultra low. Es decir, que desde el punto de vista del estudio en sí, el estudio es positivo. Avanza su indicación a primera línea de quimioterapia. La aprobación que existe en HER2 low es a la progresión a una línea de quimioterapia. Esto demuestra efectividad en un contexto anterior. Los resultados en la población ultra low son consistentes, altos porcentajes de respuesta objetiva y lo que es importante, el perfil de toxicidad como el ya conocido. También se presentó el DESTINY-Breast07, la corte de expansión de dosis que evalúa trastuzumab deruxtecan monoterapia versus la combinación de trastuzumab deruxtecan y pertuzumab en primera línea, en este caso en pacientes HER2 positivos.
Este es el estudio, es un estudio de fase 1B2 abierto. Tiene 3 módulos, se presentaron los 2 primeros, el de trastuzumab deruxtecan monoterapia y la combinación de trastuzumab y pertuzumab. 64% de las pacientes eran de novo, o sea, debutan como estadio 4, hecho que no es infrecuente hoy en día en cáncer de mama HER2 positivo debido a la excelente evolución con el tratamiento de enfermedad temprana. Y el estudio muestra mayor actividad para la combinación de trastuzumab y pertuzumab, pero igualmente altísima respuesta objetiva para trastuzumab monoterapia, 80 y 84%. Sobrevida libre de progresión del 80% versus casi 90% para la combinación de trastuzumab y pertuzumab. Es un estudio que muestra efectividad en primera línea y sobre todo es muy interesante que en la combinación cada droga mantiene su perfil de toxicidad y no suma toxicidades. No cambia un estándar, por supuesto, estamos esperando el DESTINY-Breast09, pero muestra una combinación segura y efectiva. En cáncer de mama con receptores hormonales positivos y HER2 negativos, vimos el estudio post-MONARCH que evalúa el uso de abemaciclib y fulvestrant versus fulvestrant solo en pacientes progresados a inhibidores de CDK4/6, es decir, un nuevo estudio de inhibidores post-inhibidores. Este es el diseño del estudio, pacientes que habían progresado a una combinación de inhibidores de CDK4/6 y hormonoterapias randomizados a abemaciclib más fulvestrant versus placebo y fulvestrant. Por supuesto, todas las pacientes habían recibido inhibidores de CDK en la primera línea. El 60% había recibido palbociclib, un 35% ribociclib y menos de un 10% abemaciclib. Y para el 70% de la población, la duración de la terapia previa con inhibidores era mayor a 12 meses, una población sensible. El estudio es positivo, mostrando un 27% de reducción del riesgo de progresión que favoreció a la combinación con abemaciclib. A 6 meses, sobrevida libre de progresión del 50% para abemaciclib versus 37% para la rama de fulvestrant y mayor duración en las pacientes con sensibilidad previa demostrada al inhibidor de CDK4/6, como muestra la curva de la derecha. Un estudio positivo. Se suma, no está aprobado, pero se suma probablemente al arsenal de opciones sin biomarcador a la progresión a un inhibidor de CDK4/6. Pasamos a enfermedad temprana. Un estudio importante desde el punto de vista práctico es este estudio del grupo de la Mayo Clinic que evaluó el impacto de la omisión de adyuvancia con hormonoterapia en la población que decimos receptores hormonales bajos, de 1 a 10% en enfermedad temprana. Esto se hizo con pacientes extraídos de la base de datos de cáncer de Estados Unidos entre 2018 y 2020 en pacientes con estadio 1 a 3 con baja expresión de receptores hormonales, de 1 a 10%. De más de 350.000 pacientes del total de la base, se extrajeron 10.000 pacientes con receptores hormonales bajos. Estas son las características. 73% tenía además receptor de progesterona negativo y grado histológico 3, y el 65% eran axila negativo. Como pueden ver, 42% omitieron el uso de hormonoterapia adyuvante, y esas pacientes, comparadas con las que le hicieron, tuvieron un 25% más de riesgo de recaída. Es decir, que podría tener, estos son los datos a 3 años, mostrando que aún con baja expresión de receptores hormonales, puede tener un impacto deleterio en sobrevida global la omisión de hormonoterapia adyuvante.
En los análisis de subgrupos se vieron las pacientes según hubieran tenido respuesta patológica completa o no a la neoadyuvancia, y se vio que ese impacto no era tal, ese impacto negativo no era tal en las pacientes que tenían respuesta patológica completa a la neo. O sea que la omisión de la hormonoterapia puede tener un impacto, y en ausencia de datos prospectivos, los autores recomiendan indicar hormonoterapia a estas pacientes. Y por último, un dato esperado, que era el update de la población con receptores hormonales negativos del estudio NATALEE, que evaluó ribociclib en adyuvancia. Este estudio se presentó en ASCO del año pasado. Si recuerdan, la novedad era que incluía una población de un riesgo menor, axila negativa con o grado histológico 3 o grado histológico 2, más un factor de alto riesgo que podía ser Ki-67 mayor a 20, o una plataforma con un score de recurrencia de alto riesgo. Las pacientes se randomizaron a ribociclib y letrozol o placebo y letrozol. Recuerden que la dosis de ribociclib es menor que en enfermedad avanzada, son 400 miligramos, y se toman 3 años. El estudio globalmente fue positivo, con una reducción del riesgo de progresión del 25%, y estas son las características del grupo axila negativa, ¿no? Como ven, la mayoría de las pacientes que tenían grado histológico 2 tenían un Ki del 33%, y un 45% de ese grupo tenía un grado histológico 3. El estudio es positivo, mostrando una diferencia absoluta de 3% en 3 ramas y una reducción del riesgo de recurrencia del 28%, que todavía, sin el total de los eventos analizados, no alcanza significación estadística, ¿no? Pero muestra resultados concordantes a la primera presentación. Deberíamos esperar un update más. Algunas cosas para pensar en post-ASCO 2024. Con respecto al DESTINY-Breast06. Bueno, sí, trastuzumab deruxtecan muestra mayor sobrevida libre de enfermedad y mayor respuesta objetiva en cáncer de mama metastásico HER2 low en la primera línea. Avanza un casillero como la primera indicación a la post-terapia hormonal. Sin embargo, aún no hay beneficio en sobrevida global, con el 40% de los eventos analizados, y no vimos todavía análisis de Patient Reported Outcomes, o sea, no tenemos análisis de calidad de vida aún. Probablemente, por el momento, debería reservarse la indicación de trastuzumab deruxtecan en pacientes con receptores hormonales positivos y HER2 low, a aquellos pacientes con rápida necesidad de respuesta en primera línea, ¿no? Pacientes con mucho compromiso visceral, pacientes que tienen poco beneficio de la terapia hormonal en líneas posteriores. Las demás pacientes con enfermedad lentamente progresiva, aún con metástasis viscerales, tal vez puedan recibir capecitabine, y a la progresión, trastuzumab deruxtecan, pacientes del DESTINY-Breast06 con beneficio en sobrevida global. Pero esto seguramente sea muy dinámico y cambie en la medida que el estudio DESTINY-Breast06 muestre beneficio en sobrevida global. Un desafío para el llano, para la práctica de todos los días, será para los patólogos cómo informar y cómo detectar HER2 ultra low. En este sentido, refiero a una observación que hizo el presentador del estudio, Giuseppe Curiliano, durante la sesión preguntas y respuestas. Él dijo: bueno, no es necesario modificar ninguna guía. Yo le diría al patólogo que es cualquier porcentaje de HER2 que marque la membrana. O sea, que nos informen cualquier porcentaje de HER2 que marque la membrana, porque eso nos sirve para indicar trastuzumab deruxtecan. El DESTINY-Breast15 confirmará si el hallazgo es diferencial según el porcentaje de marcación.
Y también biomarcadores. ¿Hay una población que no se beneficie? ¿Hay alguna que se beneficie más? Con respecto al DESTINY-Breast 07, el HER2 positivo, efectividad y seguridad en la combinación de trastuzumab deruxtecan y pertuzumab, como la toxicidad descrita para cada droga. No cambia un estándar. Tenemos pendientes los resultados del DESTINY-Breast 09, que evalúan en primera línea trastuzumab deruxtecan versus el estándar actual, que es quimioterapia más trastuzumab y pertuzumab. PostMonarch nos muestra beneficio en sobrevida libre de progresión con un inhibidor de CDK a la progresión de un inhibidor de CDK, y podría ser una opción en algunos pacientes a la progresión si no tienen biomarcadores. Natalie muestra mejoría, aunque no significativa, en sobrevida libre de enfermedad en la población axila negativa con ribociclib adyuvante. Tengamos en cuenta que es una población de menor riesgo. Y por último, recordar que la omisión de terapia hormonal podría ser deletérea en pacientes con receptores hormonales bajos. Sin embargo, este es un grupo muy heterogéneo de pacientes y esto tenemos que tener en cuenta a la hora del análisis. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.